Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Y hoy en nuestro consultorio de Fútbol al Derecho Edición Colombia queremos hablar de uno de los más grandes del fútbol en nuestro país, el gran Freddy Rincón. Abordaremos un poco lo que implicó Freddy Rincón para el fútbol colombiano y para una selección que en los años 90 estaba en uno de los países más convulsos y violentos de la historia. Hoy vamos a analizar un poco del fútbol de 1990 y la sociedad colombiana de ese año. Bienvenidos. Empecemos hablando de la violencia, goles y la clasificación a Italia 90. En 1989, Colombia vivía uno de los años más violentos de su historia. Tres fenómenos particulares hacían del país sudamericano uno de los más violentos de la época: el narcotráfico y su influencia en el ámbito político, económico y social, el enfrentamiento entre los movimientos guerrilleros y el Estado repercutían en las zonas rurales más apartadas del país, y el afianzamiento de uno de los mayores fenómenos de violencia empezaba su fortalecimiento: el paramilitarismo. Bajo este panorama, es bueno recordar que el fútbol colombiano no era ajeno a la violencia vivida en el país. El 15 de noviembre de 1989, el árbitro de fútbol Álvaro Ortega era asesinado a balazos en la ciudad de Medellín tras pitar el partido entre Independiente Medellín y el América de Cali. Ese asesinato fue atribuido a Pablo Escobar Gaviria, considerado como el máximo líder del cartel de Medellín. Y es atribuido, pese a que fue archivado y nunca se supo la verdad jurídica, pero fue atribuido a Pablo Escobar porque años después su lugarteniente, el conocido como o con el alias de Popeye, confirmó que había sido Escobar quien había dado la orden del asesinato del árbitro Álvaro Ortega. Al tiempo, el 20 de agosto de 1989, hay que señalar, 2 días después del magnicidio contra el presidente, o más bien contra el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, a manos del cartel de Medellín nuevamente, se dio inicio a la eliminatoria mundialista para Colombia. El equipo disputaba su paso al Mundial de Fútbol en un grupo de 3 equipos, en los que se encontraban además las selecciones de Ecuador y Paraguay. Debe recordarse que en dicho año la Confederación Sudamericana de Fútbol, es decir, la CONMEBOL, tenía derecho a 2,5 cupos para el Mundial de Italia 90, ya que en aquella época el Mundial lo disputaban tan solo 24 equipos. El grupo terminó liderado por Colombia con 5 puntos y permitió a la selección tricolor disputar el repechaje contra la selección de Israel. El primer partido del repechaje se disputó el 15 de octubre de 1989 y sería una victoria colombiana en Barranquilla, 1-0 contra la selección de Israel, gracias a la anotación de Albeiro el Palomo Uzurriaga. Al día siguiente, en nuestro país, el 16 de octubre, a las 6:30 de la mañana, mientras celebrábamos aún esa victoria contra Israel, explotó un carro bomba frente al diario Vanguardia Liberal en la ciudad de Bucaramanga, con un saldo de 3 personas muertas, 7 personas heridas y daños económicos avaluados en 1.150 millones de pesos de la época. 14 días más tarde, es decir, el 30 de octubre de 1989, la selección jugaría esta vez en condición de visitante en Tel Aviv contra Israel. El resultado fue un empate a 0 goles, lo que permitió que clasificáramos a nuestro segundo mundial en la historia, después de Chile 62. Pese a estas alegrías que nos daba la selección colombiana de fútbol, lo cierto es que el torneo profesional colombiano de 1989 se cancelaría por primera vez en su historia debido al homicidio de Ortega y de los manejos irregulares que se estaban presentando en el fútbol como consecuencia de sus nexos con el narcotráfico. De esta manera, nos íbamos a Italia 90 en medio de la violencia y los goles. Con este panorama vamos a hablar de la llegada de Freddy Rincón, el coloso de Buenaventura, al fútbol colombiano. Freddy Eusebio Rincón Valencia nació el 14 de agosto de 1966 en Buenaventura, Colombia. El bonaverense, que es el gentilicio que se usa para la gente de Buenaventura, perteneció a una cuna de futbolistas por naturaleza. De sus 7 hermanos, 2 más jugaron en el fútbol profesional colombiano, Ignacio y Manuel. Pero sin duda alguna, Freddy fue el llamado a triunfar. Llegó a Bogotá, la capital colombiana, y tendría sus inicios
en uno de los equipos de la capital, el Independiente de Santa Fe. El director técnico de la época, Jorge Luis Pinto, lo haría debutar en 1987 ante el Atlético Bucaramanga, siendo expulsado en su primer partido. Sin embargo, esto no restaría con posterioridad que se convirtiera en un titular indiscutido del equipo cardenal hasta 1989, año en el que sería transferido de manera inexplicable al América de Cali. En 1988, el director técnico de la selección colombiana, Francisco Maturana, convocó a Freddy a un torneo amistoso, pero dicha convocatoria no colmó las expectativas del seleccionador colombiano. Como consecuencia de ello, no participaría en ningún partido de la eliminatoria disputada en 1989 para el Mundial de Italia 90. Pese a ello, y en el proceso de preparación a la cita mundialista, Maturana decide convocarlo nuevamente para un partido amistoso contra la selección de Uruguay el 2 de febrero de 1990 en el estadio Orange Bowl de la ciudad de Miami. El equipo terminaría derrotado 2-0, pero aquel día Freddy Rincón empezaría un camino en donde su titularidad se consolidaría en la selección tricolor. Posteriormente jugaría en dicha preparación eliminatoria ante las selecciones de Estados Unidos, Rusia, México, Polonia, Egipto y Hungría. Y esto abriría la puerta para su debut mundialista ante Emiratos Árabes Unidos el 9 de junio de 1999. Un debut que sin duda alguna esperaba su amada y gran Buenaventura. Entre tanto, Colombia seguía viviendo su eterno dilema en medio de la violencia propia de los fenómenos sociales del país. En marzo de 1990, 3 grandes eventos se darían en el inicio de la década. El 8 y 9 de marzo, el movimiento guerrillero 19 de abril, conocido como el M-19, culminaría mediante la dejación de armas el proceso de paz que inició con el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Virgilio Barco. El 11 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas que tuvieron como elemento principal la inclusión de la séptima papeleta, una propuesta nacida del movimiento estudiantil universitario de la época que buscaba promover la convocatoria de una asamblea constituyente en Colombia. 11 días más tarde, el 22 de marzo más exactamente, otro candidato presidencial era asesinado en el aeropuerto internacional El Dorado. Esta vez las balas del paramilitarismo caerían sobre Bernardo Jaramillo Osa, quien aspiraba a la presidencia a través del partido político Unión Patriótica. En abril de 1990 no dejaría de cesar el frenético ritmo de violencia de la nación. Otro candidato presidencial moriría nuevamente a manos del paramilitarismo. Carlos Pizarro León Gómez sería asesinado en medio de un vuelo desde la ciudad de Bogotá a Barranquilla. Nuevamente, esta figura trágica, terrible de nuestra historia, como lo es el paramilitarismo, actuaría en connivencia con los organismos estatales. Con este panorama político y social tan convulso, el 27 de mayo de 1990, César Gaviria Trujillo era electo presidente de Colombia. Gaviria era además el sucesor de Luis Carlos de Alán Sarmiento en la aspiración presidencial por el Partido Liberal, luego del asesinato de este en el municipio de Soacha por orden de Pablo Escobar Gaviria. Colombia, Freddy Rincón y un empate para la historia mundialista. Francisco Antonio Maturana García fue el designado para conducir a una selección Colombia en la edición número 19 del mayor evento del fútbol, el Mundial, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. En esta ocasión, la cita futbolística fue asumida por Italia, siendo sede de este evento por segunda vez en la historia. Recordemos que la primera fue en 1934. Colombia haría parte del grupo D junto a Alemania Federal, Yugoslavia y los Emiratos Árabes Unidos. Alemanes y yugoslavos partían como favoritos en el grupo. Los primeros eran además los actuales subcampeones del mundo tras caer con Argentina en la final de México en 1986. El primer partido de Colombia sería ante Emiratos Árabes Unidos. La selección ganaría por 2-0 con goles de Bernardo El Beni Redín al minuto 50 y Carlos El Pío Valderrama al minuto 85.
En esta selección figuraba un hombre que ganó su titularidad en la fase preparatoria de la carrera mundialista, el señor Freddy Rincón, el coloso de Buenaventura, el jugador que llegó a imponer su fuerza, estilo y gol hacía parte del medio campo junto a Leonel Álvarez, Gabriel Jaime Barrabás Gómez, Bernardo Redín y Carlos El Pibe Valderrama. Freddy además repetiría titular el 14 de junio de 1990 y esta vez la selección caería ante Yugoslavia por 1-0 con un gol de Davor Josic. Con este resultado la selección Colombia se veía obligada a no perder contra Alemania Federal. El día del partido con Alemania, Colombia alineó con René Higuita en el arco. Los defensas fueron Luis Fernando El Chonto Herrera, Luis Carlos El Coroncoro Perea, Andrés Escobar, Gildardo Gómez. Y en el medio campo estaban Leonel Álvarez, Gabriel Jaime Gómez Barrabás, Luis Alfonso El Bendito Fajardo, Freddy Rincón y Carlos Valderrama. Y en la delantera teníamos a Carlos La Gambeta Estrada. El partido fue emotivo e intenso. Tácticamente un partido planteado de manera impecable por Maturana. El empate permitía clasificar a Colombia como uno de los mejores terceros equipos de la zona de grupos. Pero al minuto 88 llegaría lo que se pensó sería la debacle de la tricolor. Pierre Littbarski acomodaba el balón en el arco colombiano y vencía a René Higuita. El tiempo estaba cumplido y se pensaba en la vuelta al país sin la anhelada clasificación a los octavos de final. Con ese golpe del rival, el equipo colombiano debía intentar la remontada en tiempo de reposición. Leonel Álvarez recupera en el campo colombiano y la pasa al Bendito Fajardo. Este, a su vez, se la pasa a Valderrama, quien se la da a Rincón. Rincón de nuevo con Fajardo y Fajardo de nuevo con Valderrama y en un pase profundo la envía a Freddy Rincón, quien sale disparado a enfrentar su destino contra el arquero alemán Bodo Illner. El reloj marca el minuto 92 y el coloso de Buenaventura dispara de manera sutil. El balón pasa por entre las piernas del cancerbero alemán y Colombia empata el partido. El mítico estadio Giuseppe Meazza, ubicado en Milán, estalla de júbilo por el equipo colombiano. El fútbol era justo y el resultado permitía a Colombia clasificar a la fase de octavos de final del Mundial por primera vez en su historia. El 19 de junio de 1990, no un equipo de 11 jugadores, sino todo un país se alejaba por 90 minutos de las tensiones propias que implicaban nacer y vivir en Colombia en la década de los 80 y principio de los 90. La violencia no protagonizaba una portada después de mucho tiempo. El fútbol y Freddy Eusebio Rincón marcaban un día diferente para un país ajeno a la gloria en los mundiales de fútbol. El final de Italia 90 y el nacimiento de un histórico del fútbol colombiano. El 23 de junio de 1990, la selección Colombia disputaría entonces su partido de octavos de final contra Camerún. Esta vez la selección caería 2-1 y de vuelta al país con la sensación de haber podido avanzar, de no ser por un error de René Higuita en el estadio San Paolo en la ciudad de Nápoles ante Roger Mila, que nos costó la clasificación. Ese mismo día, el 23 de junio de 1990, y posterior a la derrota, la violencia se volvía nuevamente partícipe en el país. Esta vez en el municipio de Envigado, en Antioquia, en un bar llamado Oporto, siendo una de las masacres que pasaron a la historia por su número de muertos que ascendió a 23. Las causas de la misma aún son desconocidas, pero las hipótesis hablan de violencia desplegada por hombres del cartel de Medellín. Particularmente, este hecho, esta masacre quedaría para la conmoción en cualquier país, en Colombia no se recuerda y hace parte de esa violencia anónima que nos marca en el día a día. Sin embargo, y pese a las vicisitudes, el fútbol en la década de los 90 marcaría la historia del país. Por otro lado, Freddy Eusebio Rincón Valencia brillaría nuevamente con la selección Colombia el 5 de septiembre de 1993 al anotar 2 de los 5 goles que ese día le marcaríamos a la selección argentina y que valdría la clasificación al Mundial de Estados Unidos 94, aquel recordado 5-0. La historia después permitiría a Rincón participar en un tercer Mundial de fútbol para él, esta vez en Francia 98, su última gesta mundialista. De Freddy Rincón se puede hablar de su paso por el Real Madrid, siendo el primer colombiano en jugar en la Casa Blanca, el paso por el Nápoles, su inolvidable juego en el América de Cali, su incursión en Independiente Santa Fe, pero este histórico forjaría su leyenda en el país del Rey Pelé, en Brasil.
Palmeiras, Santos, Cruzeiro, pero en particular Corinthians, disfrutaría de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano, el gran Coloso de Buenaventura, el único y maravilloso Freddy Eusebio Rincón Valencia. El pasado 13 de abril de 2022, Colombia fue sorprendida por la noticia que confirmaba la muerte de Freddy Rincón como causa de un accidente automovilístico ocurrido en la madrugada del lunes 11 de abril. Aunque este coloso demostró su fuerza en las canchas de fútbol una y otra vez, esta vez ni su fuerza física logró evitar su deceso. El video que recuerda el gol ante Alemania se ha repetido en la televisión y en las redes sociales de manera incesante, esas mismas redes sociales que en 1990 no existían. Los exjugadores de la selección que compartieron con Rincón han llorado, contado anécdotas y evidenciado la grandeza de este bonaerense que conquistó a los amantes del fútbol en el mundo. Lastimosamente, quisiera decir o escribir que la violencia de Colombia ha desaparecido, pero tristemente, previo a esta noticia que embarga el mundo del fútbol, Colombia se encuentra conmocionada porque nuevamente se produce una masacre más en el país. El escenario fue Puerto Leguízamo en el departamento de Putumayo. El saldo, 11 personas muertas y más preguntas que respuestas frente a lo acontecido. Lo cierto es que el fútbol y la muerte en sus distintos escenarios coinciden en un país marcado por estos dos hechos que permanente rodean la vida del mismo. Freddy Rincón pasará a la historia del fútbol gracias a sus 287 partidos jugados en territorio colombiano con 76 goles. Sus títulos con el América de Cali, que fueron 2, con el Palmeiras, otros 2, y con el Corinthians de Brasil, 4 títulos en total. Sus 85 partidos con la selección Colombia con 17 goles a su favor, junto con 3 mundiales de fútbol y 3 Copas América. Por eso, solo podemos decir gracias, Freddy, por tu legado y por permitirnos vivir momentos únicos en medio de este convulso país. Hasta siempre, Coloso. De esta manera sucinta hemos querido rendir un homenaje sentido al gran Freddy Eusebio Rincón, el Coloso de Buenaventura, expresando nuestro más máximo respeto por uno de los mayores exponentes del fútbol colombiano. Si te gustó este contenido, recuerda compartirlo a través de nuestras redes sociales y suscríbete a Fútbol al Derecho en Facebook, YouTube, canal de Twitch, Twitter, Instagram y en Spotify, en donde podrás encontrar este contenido en formato podcast. Mil gracias y los esperamos en una próxima edición.